La prueba de divergencia o la prueba de divergencia del enésimo término establece que para la serie infinita la suma de n es igual a 1 hasta el infinito de 1 sub n, si el límite como n se aproxima al infinito de 1 sub n no es igual a 0, entonces la serie diverge. Es importante tener en cuenta que si el límite es igual a 0, no sabemos si la serie converge o diverge. También es importante tener en cuenta que nunca podemos usar la prueba de divergencia para mostrar la convergencia. Se nos pide que consideremos la serie, la suma de n es igual a 1 hasta el infinito del 1113 elevado al poder de n. Se nos pide que apliquemos la prueba de divergencia para determinar si la prueba nos dice que la serie converge, diverge o podría converger o podría divergir. Sin embargo, recuerde que la prueba de divergencia nunca mostrará convergencia. Para aplicar la prueba de divergencia del enésimo término, necesitamos encontrar el límite a medida que n se acerca al infinito de 1 sub n, que es 1113 elevado a la potencia de n. Ahora, para determinar el límite, observe cómo a medida que n se acerca al infinito, multiplicamos por más y más factores de 1113, y 1113 es menos de 1. Entonces, si seguimos multiplicando por valores que son menos de 1, los valores se vuelven cada vez más pequeños y se acercan a 0, por lo que este límite es igual a 0. Entonces, debido a que el límite es igual a 0, no sabemos si la serie converge o diverge, y seleccionamos podría converger o divergir. Volviendo al límite, si no tiene claro por qué esto es igual a 0, podemos ver una tabla de valores y graficar los términos de la serie. Así que también hagamos esto, yendo a la calculadora gráfica. Presionemos y es igual, eliminemos las funciones antiguas y entremos en 1311. Entre paréntesis elevados a la potencia d, usemos la variable x en lugar de n. Y ahora presionemos C con más Window para la configuración de la tabla. Comencemos la mesa a la 1. Que el cambio en la tabla sea 1. Y tener la variable independiente en automático. Y ahora podemos presionar C con más Graph. A medida que nos desplazamos hacia abajo en la tabla, observe cómo a medida que x aumenta, que es realmente n, los valores de y se acercan a 0. Esto verifica que nuestro límite es igual a 0. Otra opción sería graficar varios de los términos de la serie. Hagamos esto también. Aquí hay un gráfico de los primeros 10 términos de la serie. Observe cómo los términos se acercan a 0 cuando n se acerca al infinito. Una cosa más que quiero mencionar sobre esta serie. Si ya está familiarizado con las series geométricas infinitas, puede reconocer que esta es una serie geométrica infinita que es una serie infinita en esta forma aquí, y debido a que el valor absoluto de R es menor que 1 que en nuestro caso es 1113, la serie converge, pero no lo sabemos por la prueba de divergencia. Lo sabríamos por la prueba de series geométricas infinitas. Entonces, a partir de la prueba de divergencia, solo podemos concluir que la serie podría converger o divergir. Veamos un segundo ejemplo. La misma pregunta, diferentes series infinitas. Para aplicar la prueba de divergencia del enésimo término, necesitamos determinar el límite a medida que n se acerca al infinito de 1 sub n, que ahora es 8,7. Elevado al poder de n. Notaremos aquí que la base de 8,7 es mayor que 1, y por lo tanto a medida que n aumenta, multiplicamos por más y más factores de 8,7, que es mayor que 1. Si seguimos multiplicando por valores que son mayores que 1, los valores se hacen cada vez más grandes y se acercan al infinito y, por lo tanto, este límite se acerca al infinito que no existe. Pero debido a que el límite no es igual a 0, podemos concluir que la serie infinita diverge. Nuevamente volviendo al límite, veamos una tabla de valores y un gráfico de los términos para verificar el límite. Volviendo a la calculadora, presionemos y es igual. Borre esta función e ingrese 8,7. Elevado al poder de x. Y volvamos a la tabla presionando C con más Graph. Y observe cómo a medida que aumenta x, que son realmente n, podemos ver que los valores se hacen más y más grandes y acercarse al infinito. Grafiquemos también los primeros términos de la serie infinita. Aquí está la gráfica de los términos. Observe cómo a medida que aumenta n, el valor de los términos se hace más y más grande y se aproxima al infinito. Y finalmente volviendo a la serie por última vez,
Esta es una serie geométrica infinita que se ajusta a esta forma donde el valor absoluto de R es 8,7, que es mayor o igual a 1, lo que confirmaría que la serie diverge. Si no ha aprendido sobre la prueba de series geométricas infinitas, pronto lo hará. Espero que hayas encontrado esto útil.